En esta hora desde Córdoba, Argentina, José Loreto Amato, por la radio cristiana tabernáculo.com desde San Luis Potosí, para todo México y para todas las naciones de la tierra, para la Argentina y para todas las provincias de la Argentina. Bendigo y saludo a cada uno de mis hermanos, a toda la iglesia de Jesucristo, a los siervos y consiervos que el Señor tiene en su viña, queridos hermanos. Que Dios esté bendiciendo en este día, en esta mañana, por medio de esta preciosa palabra, a todos mis hermanos que están escuchando y quieren cambiar la actitud y volverse al Señor, para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que nosotros, la iglesia de Jesucristo, conozcamos qué es lo que Jesús ha preparado para nosotros, a qué nos ha llamado el Señor. El Señor nos llamó a vida eterna, a una vida santa, a una vida que debemos vivir en el reino de los cielos. Queridos hermanos, Él preparó un reino aquí en los cielos, Él le puso un vallado a ese reino, y no puede entrar nada que no sea espiritual. Ni carne ni sangre pueden entrar en el reino de los cielos que Dios ha puesto aquí en la tierra, porque Él ha puesto un vallado alrededor del reino de los cielos. Y los hombres carnales no pueden entrar, queridos hermanos. El diablo no puede entrar al reino de los cielos. Ningún espíritu inmundo puede traspasar los linderos del reino de los cielos, donde nosotros estamos habitando. Por eso, queridos hermanos, envío palabras de bendición, de poder del Espíritu Santo. Como todos estos días desde el sábado pasado, estoy predicando esta palabra poderosa del Señor. Palabra que el Espíritu Santo me ha sido revelada por su poder y su misericordia, para que sea difundida por todo el mundo. Esta palabra que está siendo enviada a ustedes con el poder del Espíritu Santo, porque no tengo internet, queridos hermanos, pero esta palabra está saliendo al aire por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dueño de todas las cosas que hay en la tierra, en los cielos, queridos hermanos, y en el tercer cielo. Todo le pertenece a Dios. Satanás solamente ha usurpado, queridos hermanos. Ha venido a hurtar, queridos hermanos, el poder de los aires. Dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, pero porque él la robó, pero nosotros ahora tomamos poder de la posesión del aire porque le pertenecen a Dios. Satanás es un salteador que ha venido a robar, a matar y a destruir. Nosotros lo tenemos debajo de nuestros pies. Así dice la palabra de Dios. Todos aquellos que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Jesucristo y que tenemos conocimiento espiritual, podemos nosotros ver el reino de los cielos, habitar en el reino de los cielos, traspasar todas las barreras de esta tierra, de la naturaleza, por el poder que hay en el reino de los cielos, queridos hermanos. Porque según la tecnología yo no podría estar predicando este evangelio si no tengo internet, pero porque el poder es de Dios y todo ha sido sujetado a Jesucristo, nosotros podemos irrumpir ahora sobre la naturaleza para poder caminar sobre las aguas, detener los vientos, el mar embravecido, detener huracanes, terremotos. Todo podemos hacerlo nosotros porque vivimos en el reino de los cielos y todo le pertenece a Jesucristo. Dios creó la tierra, creó las estrellas, el sol y la luna, y lo puso debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo puso debajo de nuestros pies. Él nos ha delegado poder y autoridad para que nosotros podamos irrumpir, queridos hermanos, en la naturaleza y cambiar su curso, hermanos queridos, como hizo Jesús, que predicaba a 5.000 personas
desde una barca allí en el lago. Él usaba el agua como fuente de transmisión. Ahora hay que poner grandes equipos, queridos hermanos, grandes equipos que la tecnología ha traído para poder predicar el Evangelio a unos cuantos. Jesús le predicó a 5.000 varones, más las mujeres y los niños se supone que eran unos 15.000 personas. Él les predicaba hablando desde una barca, utilizando el agua para que fuera la refractaria de la palabra de Dios, y así la palabra iba a cada uno de los que estaban sentados en la colina arriba del lago donde Jesús estaba predicando el Evangelio. Jesús utilizaba la naturaleza a su favor. Él podía irrumpir en la naturaleza, podía irrumpir en la vida de los hermanos, podía sanar a las enfermedades, podía resucitar los muertos, le podía dar vista a los ciegos, le podía dar lengua a los mudos, oído a los sordos, los cojos eran sanados, los paralíticos saltaban y danzaban, los leprosos eran sanados, queridos hermanos, y todos aquellos que tenían enfermedades y ataduras y lazos del diablo eran liberados por Jesucristo, porque Él podía irrumpir en la naturaleza humana, porque Él ha creado al hombre conforme a su imagen y semejanza. Nosotros, queridos hermanos, hemos heredado todo eso de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debemos tener conocimiento y poder sobre todas las cosas, porque Él nos ha legado el reino de los cielos, Él nos ha legado su poder, nos ha legado todo poder para que nosotros pisoteemos serpientes y escorpiones, toda fuerza de Satanás, podamos usar los aires sin tener tecnología de los hombres. Ese es el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese poder, queridos hermanos, para utilizarnos, pero veo que muchos hermanos, cuando no tienen tecnología, o no tienen dinero, o no tienen cómo solucionar sus problemas, comienzan a llorar y a desesperarse y a vivir en la indigencia y en la pobreza, siendo que nosotros tenemos poder y autoridad sobre los espíritus inmundos de miseria, los espíritus inmundos de pobreza, los espíritus de enfermedad que enferman nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros tuétanos, todos los órganos de nuestro cuerpo lo pueden enfermar los espíritus inmundos. Nosotros tenemos el poder y la autoridad que nos dio Jesucristo para que nosotros podamos irrumpir en la naturaleza humana y cambiar la posición que tiene la carne. Si la carne está putrefacta, queridos hermanos, nosotros la podemos volver una carne sana, como fue hecho con Lázaro, cuando Jesús le dice: Lázaro, sal fuera, y las hermanas le decían: hiede ya, Señor, se siente olor a podrido porque hace varios días que está muerto. Está oloriento, le decían las hermanas, y Jesús le decía: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Lázaro se levantó, y su piel dicen que era como la de un niño, había sido hecha toda nueva, porque su carne se había putrefactado, queridos hermanos, se había podrido, en otras palabras. Queridos hermanos, nosotros tenemos poder y autoridad sobre la naturaleza y sobre el cuerpo humano, sobre la naturaleza del cuerpo. Y la enfermedad no fue creada por Dios, es una maldición a causa de que la mujer pecó e hizo pecar al hombre allí en el huerto de Edén. Entonces por eso vino Satanás y le robó la vida al hombre y le puso la muerte. Por eso nosotros ahora hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús, porque Cristo vino a dar su vida, a poner su vida en rescate por la nuestra, a vencer a la muerte y a la enfermedad en su cuerpo, queridos hermanos. Y nosotros tenemos ese legado precioso que nos ha dado Jesucristo, pero tenemos nosotros que tener conocimiento espiritual, queridos hermanos, para poder tomar ese poder y usarlo en nuestro favor, en sanidad, en liberación, en multiplicación de los alimentos, en hacer milagros, en
cambiar la posición de la naturaleza que nos rodea, queridos hermanos, así como Jesucristo reprendió a los vientos y al mar y le mandó que calle y que se enmudezca. El espíritu inmundo que sacudía las aguas allí en la barca donde Jesús iba con los discípulos, ese espíritu inmundo nosotros lo podemos reprender y el agua se va a calmar. Y los vientos que tiraban esos espíritus inmundos para dar vuelta a la barca donde viajaba Jesús, esos son reprendidos en el nombre de Jesucristo y los vientos tienen que calmarse. Los tornados allí en Estados Unidos, habiendo tantos siervos que se dicen siervos de Dios y ninguno puede utilizar el poder que hay en Cristo Jesús en su vida para detener a los tornados, a los vientos que destruyen las casas y los pueblos enteros. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. No pueden detener los tsunamis, no pueden detener los terremotos. En el nombre de Jesucristo no pueden detener los granizos que caen del cielo y destruyen todo lo que ha sido plantado. El diablo quiere hurtar, matar y destruir, queridos hermanos. Nosotros tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesucristo para cambiar la naturaleza, reprender a Satanás, reprender las obras del diablo y traer sobre la tierra refrigerio, queridos hermanos. Pero la iglesia ha fallado en ese punto, hermanos, porque dice Jesús, no entendieron, tan como en el tiempo de Noé, que no entendían nada, queridos hermanos. Dios se había agradado solamente de Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Las demás gente que estaban sobre la tierra no entendieron. Y hoy la iglesia de Jesucristo, dice el Señor, está en la misma condición. No entienden la naturaleza del reino de los cielos. No es de palabra, no es comida ni bebida, es poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos poder, queridos hermanos, para irrumpir en las sociedades, para irrumpir en el cuerpo humano, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, para hacer milagros, queridos, detener los vientos, las lluvias torrenciales, para detener los tornados. Tenemos poder y autoridad para detener los maremotos, los tsunamis. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que yo hablo es porque lo he experimentado, hermanos queridos. No hablo solamente por hablar. Yo hablo por experiencia. Jesucristo dijo claramente que nosotros debemos entrar en el reino de los cielos. Buscar esa puerta angosta, queridos hermanos, que está juntito al lado de la puerta ancha por donde entran todos, dice Jesús. Pero tienen tan cegado la mente espiritual los hermanos que no encuentran esa puerta angosta. Dice Jesús que muy pocos son las que la hallan. Y por ese motivo no hay poder y autoridad en la iglesia, hermanos queridos. Siempre están bebiendo la leche, no pueden tomar y comer alimentos que sean alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque todavía son inmaduros, porque todavía andan como niños, porque todavía son carnales, dependiendo de los deseos de la carne. Hermanos queridos, cuando tú hagas morir la carne por el Espíritu, vas a conocer el reino de los cielos y vas a poder vivir utilizando el poder que nos ha dado Jesucristo para cambiar el estado, queridos hermanos, de la naturaleza y de la naturaleza del cuerpo, hermanos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Jesucristo. Jesús no tuvo ninguna enfermedad, porque no podía entrar la enfermedad en él. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Todo lo que le pasó al Señor, Él permitió que le pasara, porque Él tenía que hacer ese sacrificio, porque sabía Jesús que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Bendito sea el precioso nombre de Jesús, porque así lo había establecido Dios. Por eso Él tuvo que venir, ofrecer su vida, su sangre para remoción de nuestros pecados, su cuerpo para sanidad de nuestras enfermedades. Pero nosotros debemos entender el reino de los cielos. Nosotros debemos entender el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida,
Y voy a leer en Efesios 3, versículo 3. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús, para que los hermanos comiencen ahora a abrir sus mentes y sus corazones, pedirle al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y a qué nos ha llamado Jesús. Y Pablo decía que por revelación me fue declarado el misterio. A Pablo se le declaró este misterio del cual le estoy hablando, queridos hermanos. Como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo. Pablo en cada carta que enviaba a las iglesias que él fundaba, iglesias que eran solamente de 50, 100 personas, 200 quizás. Él iba formando iglesias, queridos hermanos, por todas las naciones. Iba fundando las iglesias y poniendo un fundamento que es Cristo Jesús, enseñándole a los hermanos el reino de los cielos, enseñándole a los hermanos cómo vivir en el reino de los cielos. Leyendo dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, porque Cristo es un misterio que es revelado solamente para aquellos que viven por el Espíritu Santo, hermanos queridos. Santo es el Señor, bendito y precioso nuestro Señor. Vuelvo a leer nuevamente, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo. Leyendo, por lo cual podéis entender. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que entender el misterio con el espíritu de sabiduría y de revelación. Nosotros, hermanos queridos, debemos entender, porque Jesús dijo, no entendieron, están como en los días de Noé, no entendieron hasta que vino el diluvio, y aquí Pablo le estaba diciendo, no van a entender hasta que venga Jesús y se queden, queridos hermanos. Y el Señor no quiere que nos quedemos, Él quiere que nosotros vivamos en el reino de los cielos para así ser levantados con Él en las nubes hacia el cielo. Misterio, dice Pablo, dice, leyendo, por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que esta revelación de las Escrituras y del misterio de Jesucristo y del reino de los cielos y de poder irrumpir, queridos hermanos, irrumpir en la naturaleza de la tierra, irrumpir en el cuerpo humanos. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Nosotros debemos irrumpir para que la enfermedad que está en muchos hermanos salga de sus cuerpos. Pero los hermanos tienen que creer y tener fe, queridos hermanos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pero a causa de tanta palabra, hermanos, corrompida, mentirosa, engañosa, de los falsos profetas, los hermanos han endurecido sus corazones, ya no creen que se puedan producir milagros, no creen que puedan producirse sanidades y liberaciones en el nombre de Jesucristo, porque los hombres se han hecho tardos para oír por causa de los falsos profetas que vienen con doctrinas demoníacas, hermanos. Y dice que este misterio ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No es para cualquiera, hermano. Nosotros tenemos el poder de Jesucristo para transmitir esta palabra poderosa y preparar a la iglesia para que la iglesia pueda entrar primeramente en el reino de los cielos. Esta palabra está dedicada, queridos hermanos, a la aparición de Jesucristo, que va a venir repentinamente. Él va a venir inesperadamente, sin que nadie tenga una señal cierta de su venida. Por eso dice que nosotros debemos estar preparados. Ayer hablé de estar preparados espiritualmente, queridos hermanos. Reitero, el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es poder del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús.
Esta palabra, este misterio de Jesucristo le fue revelado al apóstol Pablo y también nos es revelado a nosotros, apóstoles y profetas, por el Espíritu Santo. Tenemos la revelación del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Para alimentar a tiempo a la iglesia, queridos hermanos. Hoy tienes que comer este alimento medio sólido, hermanos. No es sólido totalmente porque aún no es tiempo de comer alimentos sólidos. Pero a medida que vosotros vayáis dejando la leche y vayáis comiendo la papilla, que vayáis digiriendo esta comida espiritual, allí el Espíritu Santo va a ver cada corazón de aquellos que tienen sus corazones puestos para entender, aquellos que tienen el corazón dispuestos para amar a Jesucristo, conocer al Señor Jesucristo, saber a qué nos ha llamado el Señor, porque un propósito tiene Dios con todos nosotros. Somos llamados al reino de los cielos para servir en el reino de los cielos y para poder manifestar el poder de Jesucristo en la sociedad. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros somos llamados al reino de los cielos para que del reino de los cielos el Espíritu Santo nos dé el conocimiento del misterio de Jesucristo y así nosotros podamos salir al reino natural de los hombres y poder allí nosotros manifestar el poder del reino de los cielos, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, predicando esta palabra poderosa con revelación del Espíritu Santo, una palabra que transforme las vidas, una palabra que no tan solamente convenza a los hombres, una palabra que convierta a los hombres, y nosotros podamos ver que los hombres hagan frutos dignos del arrepentimiento, porque hay muchos hermanos que no están haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Los hombres deben hacer frutos dignos de arrepentimiento para poder, queridos hermanos, ingresar en el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un vallado a su alrededor y no puede traspasarlo nadie que no sea espiritual. El diablo no puede entrar en el reino de los cielos. No puede tomar a un santo en el reino de los cielos, a no ser que Dios le permita que sea zarandeado, pero con un motivo especial: servir en el reino natural de los hombres para transformar el reino natural de los hombres y para irrumpir en el cuerpo humano, en la naturaleza humana, porque la naturaleza humana fue creada perfecta, pero Satanás el diablo con todos sus demonios ha puesto sobre los hombres enfermedades, dolencias, miseria, hambre, enfermedad en todas partes del mundo, porque Él es el príncipe de la potestad del aire. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pablo aquí estaba hablando de un misterio, no de un ministerio. Estaba hablando del misterio de Cristo. Porque Jesucristo es un misterio, hermano, que es revelado a nosotros. Nosotros tenemos la revelación de Jesucristo nuestro Señor. Pero yo siempre digo, tienes que conocer personalmente a Jesús para poder conocer el misterio de Jesucristo, que solamente lo revela el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo, por medio del Evangelio. Que los gentiles, dice, el misterio es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que por medio del Evangelio nosotros podemos ser coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Jesucristo vino por los suyos, por los israelitas, vino por el pueblo judío, vino por su pueblo. Él anhelaba y deseaba Jesús que su pueblo le adorase. Él vino a los suyos y los suyos no les recibieron, porque no les recibieron los hombres que estaban en un estado en la sociedad
que estaban por sobre los hombres más pobres. Esos no se sirvieron al Señor porque el Señor vino en su humildad. Y Él vino y los pobres dice que corrían a Él. Dios veía que los hombres pobres tenían necesidad de conocer a Jesucristo y el Padre los enviaba para que conozcan a Jesús, para que Jesús los sane, los resucite, para que Jesús los edifique con su palabra. Y Pablo decía que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa sin Cristo por medio del Evangelio. El Evangelio es el que trae promesa a nuestras vidas, hermanos queridos. Promesas de vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna, queridos hermanos, nosotros debemos entrar en el reino espiritual que está en la tierra, cuyo Dios está en los cielos, del cual dice: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Por el poder del Espíritu Santo a Pablo se le había dado el don de la gracia de Dios. Le había sido revelado a Jesucristo para que Él le predique entre los gentiles. Pablo iba caminando por el mundo y se iba metiendo en la sinagoga de los judíos para predicar el Evangelio. Pero dice que los judíos que estaban en un estado de la sociedad, digamos clase media, media alta, ellos no creían en Jesucristo porque Jesús era humilde. Ellos querían una religión que los pusiera a ellos por sobre todos los pueblos. O sea, no querían humillarse y ser humildes. Por eso dice que a los pocos que él podía extraer de la sinagoga, de ahí formaba las iglesias Pablo, y de los gentiles que también se llegaban para escuchar la gracia que Pablo estaba predicando. A mí, decía Pablo, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Él era el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Las inescrutables riquezas de Cristo. Bendito sea Jesucristo. Hoy la iglesia no conoce las riquezas de Cristo Jesús. La conoce muy superficialmente, por oídas o porque ha leído alguna vez, pero la mayoría de los hermanos lee la Biblia de corrida, querido hermano, y no se interesan en la profundidad que tiene esta palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo, si ve tu corazón dispuesto cuando estás leyendo la Biblia, allí el Espíritu Santo te podrá revelar a Jesucristo. Caso contrario, querido hermano, si en tu corazón no hay una pasión por Jesucristo y por el Evangelio y por el reino de los cielos, no te será revelada y esta palabra no penetrará y no podrás conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo son tan inmensas, queridos hermanos, es tanta la promesa y la riqueza que Cristo tiene para nosotros. Si los hermanos conocieran de lo que les estoy hablando, dejarían todo para correr y sentarse allí como se sentaba Marta y María para escuchar hablar al Señor. Dice que dejaban de hacer los quehaceres María para sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús le hablaba. Y dice que eso era pasión. Y dice que Marta, la hermana, le decía: no tienes cuidado de mí, que yo estoy haciendo la comida y preparando todo, y tú estás sentada allí escuchándolo al Señor. Y Jesús le dijo: déjala, porque ella ha elegido la mejor parte, escuchar y entender las inescrutables riquezas de Cristo. Se puede solamente escuchando la palabra de Dios entrar al conocimiento de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Riquezas que están escondidas y que solamente el Espíritu Santo las puede revelar al corazón del hombre, que fue como María, que se sentó allí a los pies de Jesucristo para escucharle hablar al Señor. María, la hermana de Lázaro, el que había muerto y Jesús había resucitado. Ella
buscó la mejor parte, escuchar al Señor. Y eso es lo que nosotros los creyentes no hacemos hoy en día. Sentarnos a escuchar al Señor, con la palabra de Dios en nuestros ojos. Y por la ventana del alma, que son los ojos, nosotros debemos entrar esa revelación de las palabras de Dios a nuestro corazón. Pero si nuestro corazón no está dispuesto a escuchar a Jesucristo, no nos va a ser revelado nada, queridos hermanos. Dice que Marta se quejaba porque ella tenía que preparar la comida, poner la mesa, preparar todo para que Jesús y todos los discípulos comieran. Y dice que María estaba sentada ahí. Y cuando Marta le dijo, mira, Señor, no tienes cuidado de mí, Jesús se creía que le iba a decir a María, vete y ayúdale a tu hermana a preparar todas las cosas. Jesús le dijo, déjala, porque ella ha elegido la mejor cosa para hacer. Escucharme a mí, dice el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, dejar de escuchar y estar afanados por todas las cosas de este mundo, por todos los quehaceres que nosotros hacemos en la casa y descuidamos la palabra de Dios. Descuidamos la palabra de Dios. Descuidamos la palabra de Dios, queridos hermanos, porque no leemos la Biblia. Queremos agradarlo a Dios echándole un vistazo a un par de capítulos de la Escritura y descensamos la Biblia y seguimos haciendo limpieza, viendo novelas, viendo televisión, haciendo cosas que ocupan nuestro tiempo. Pero no hacen lo que hizo María. Se sentó allí a escuchar al Señor. Nosotros tenemos que tomar al menos 1 hora por día para escuchar al Señor, sentarnos a los pies de Jesucristo. Cuando nosotros estamos viendo las Escrituras, nosotros estamos sentados a los pies de Jesucristo y el Espíritu Santo nos está revelando las Escrituras, las inescrutables riquezas de Cristo. Para que nosotros seamos ricos en Cristo Jesús, debemos nosotros ser pasionales con el Señor, tener una pasión por Él que exceda todo conocimiento, que todas las cosas que nosotros tengamos que hacer y cosas que no son necesarias que todos los días hagan las mujeres mayormente que están en la casa, o los hombres que muchas veces tienen un tiempo y se ponen a jugar al pool, o se van a ver televisión, o se van a entretener con diferentes entretenimientos de fútbol, de cuántas cosas que hay para entretenerse, en vez de dejarle 1 hora al Señor, sentarse a sus pies para escuchar al Señor, porque cuando uno lee la palabra de Dios, está escuchándolo al Señor. Cuando uno ora, le está hablando al Señor, pero cuando uno lee la Biblia, está escuchando a Jesús. Y el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones esa palabra preciosa y revelándonos las inescrutables riquezas de Cristo para nuestra vida. Por eso muchos hermanos no pueden tener poder sobre sus propios cuerpos. Como le dijo Jesús, y yo les di espíritu de poder y de dominio propio, y no tienen dominio propio. Se dejan arrastrar por las cosas de este mundo, hermanos queridos, por la televisión, por el cine, por el fútbol, por cuántas cosas, por el trabajo, se afanan en hacer las cosas de la casa y no le dedican 1 hora por día al Señor. Y no me diga que no estoy pegándole en el ojo. Le estoy diciendo lo que yo he visto por experiencia propia. El Señor le dijo a los discípulos, vengan acá, yo voy a orar, ustedes quédense acá, yo me voy a 50 metros para que no escuchen lo que yo oro, y ustedes estén orando acá y apoyándome a mí en oración, le dijo Jesús a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Santiago y a otros discípulos que estaban con él. Y cuando Jesús volvió de orar al Padre, los encontró durmiendo, hermanos queridos. O sea, el sueño cayó sobre ellos, no pudieron estar 1 hora delante del Señor. Y les reprochó, no pueden estar 1 hora soportándome a mí en oración, orando al Padre por mí, para que el Padre haga pasar de mí esa copa, si es que el Padre quiere pasarla. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Pero no se haga lo que yo digo, dice Jesús, ni lo que yo quiero, sino que se haga la voluntad de Dios.
Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús siempre oraba pensando que Dios le haría pasar esa copa que tenía que pasar. Pero dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. No hay otra forma, dice, de salvar a la humanidad. Y Jesús le dijo, y el Padre le dijo, no, porque sin derramamiento de sangre, acuérdate, no hay remisión de pecados, le dijo Dios a Jesucristo. O sea que si no derramaba su sangre Jesús, no nos podía salvar a nosotros. No podríamos ser sanos por Él y no tendríamos la poderosa presencia de su palabra en nuestros corazones. Nuestros corazones, hermanos, son los que albergan la palabra de Dios. Muchos albergan la palabra de Dios, pero en su carne, hermano, porque la miran al pasar a la palabra de Dios, tratando de engañar al Padre, autoengañándose, porque no leen las Escrituras, la pasan por alto, porque siempre tienen algo que hacer. Cuando quieren ponerse a leer la Biblia, viene un espíritu inmundo que gobierna la carne de la persona y le hace dejar de leer la Biblia para ocuparse de la comida, de la limpieza, o de irse al almacén y chusmear con todos los vecinos, o de pararse en la puerta a limpiar la vereda para ver qué puede hablar con los vecinos. O sea, siempre tiene una preocupación y una ocupación, y no pueden dejar una hora, como Jesús le pidió a los discípulos, sopórtenme en una hora en oración, a ver si yo puedo ser soportado por ustedes una hora, cuando yo vaya a orar allí a 50 metros de ustedes. Y no lo soportaron a Jesús en oración, porque no pudieron, se durmieron, porque estaban en la carne aún. El Espíritu Santo no había descendido sobre ellos porque Jesús estaba aquí. Y hasta que Jesús no fue levantado arriba a los cielos, el Espíritu Santo no pudo volver. Y ahora Jesús está arriba en los cielos, el Espíritu Santo puede bajar. Pero tú no tienes tiempo para darle al Señor para que el Espíritu Santo pueda venir a tu vida. Por eso no tienes revelación, queridos hermanos. Por eso Dios necesita tener apóstoles y profetas para que llevemos este alimento a todo el pueblo de Dios. Alimento que es alimento espiritual. Preparar a la iglesia para la venida de Él, para que nosotros podamos viajar con Él a los cielos en las nubes. Porque cuando Jesús se fue para arriba, para el cielo, allí, que cuando estaba con los discípulos en el monte de los olivos, estaba allí y empezó Jesús a levitarse. Se levantó y llegó hasta una altura que vino una nube y Jesús entró sobre la nube y la nube lo llevó arriba al cielo, a la presencia de Dios, al tercer cielo. Y dice que se pararon dos ángeles y se dejaron ver con los discípulos. Porque los ángeles están alrededor nuestros, hermanos queridos. Esta es la inescrutable riqueza de Cristo. Los ángeles están alrededor nuestro. Cuando nosotros nos sentamos a los pies de Jesucristo para oírlo a Él, los ángeles están custodiando ese momento en que nosotros estamos a los pies de Jesucristo, o sea, leyendo las Escrituras, y el Espíritu Santo nos está revelando las Escrituras para que nosotros conozcamos las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora digo yo, ¿por qué los ángeles no se aparecen al pueblo de Dios? Si los ángeles están constantemente guardando al pueblo de Jesucristo, ¿por qué no se aparecen los ángeles? Porque no hay, hermano, pasión en los creyentes para sentarse, para dejar de hacer cosas que no convienen, cosas que te hacen perder el tiempo, y no se sientan a velar con el Señor, no se sientan a escucharlo, para que el Espíritu Santo les pueda dar revelación. ¿Para qué te llamó Jesucristo? ¿Para qué he sido llamado por el Señor? Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Para qué te llamó el Señor? Tú no lo sabes, hermano, porque no conoces las inescrutables riquezas de Jesús. No dice las pobrezas de Jesús. Jesús no es pobre espiritual, es rico espiritualmente. Y dice el Señor que como Él se fue así en una nube, le dijeron los ángeles a los discípulos, ¿qué están mirando para allá arriba? Dice. Así como Jesús ahora va al cielo en esa nube, de la misma manera volverá nuevamente. Esa es la manera en que Jesús va a venir ahora inesperadamente para llevar a la iglesia de Jesucristo. Iglesia que tiene que ser conforme a lo que Él quiere.
Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Jesús quiere santificarte, hermano, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Dije el otro día que Jesús vendría y se tomaría a sí mismo. O sea, porque Él va a vivir en tu cuerpo, querido hermano. Y Él va a venir a tomarse a sí mismo, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Gloriosa quiere decir conociendo las inescrutables riquezas de Jesucristo. Que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa significa apartada para Dios. Si nosotros estamos apartados para Dios, todas esas cosas que impiden que nosotros nos sentemos a los pies de Jesucristo para estar escuchándolo a Él y para que el Espíritu Santo nos revele en nuestro espíritu cuáles son las riquezas de Cristo Jesús, para que nosotros las adquiramos aquí en la tierra para luego poder ir con Él arriba al cielo. Nadie conoce, queridos hermanos, qué vamos a hacer en el cielo, cómo vamos a vivir, dónde vamos a vivir. Habrá luz, habrá una cama, habrá una habitación. Dice que la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, Él la hizo toda de oro puro. Oro puro transparente. 2000 kilómetros de ancho y 2000 kilómetros de largo y 2000 kilómetros de altura. Imagínate la cantidad de habitaciones. Moradas, dijo el Señor, o sea, habitaciones para que vivamos nosotros, familia de Jesucristo. Son muchas habitaciones en semejante estructura que Dios ha preparado en los cielos. Y nosotros sabemos cómo vamos a vivir allí, cómo tenemos que estar preparados nosotros aquí en la tierra para que podamos vivir allí arriba con Cristo. Cualquiera se cree que porque pronuncia el nombre de Jesús va a ir directamente a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba. Entonces, ¿para qué está escrito todo este Nuevo Testamento, hermanos queridos? ¿Para qué está escrita toda esta palabra? Si nosotros diciendo somos de Cristo, ya lo vamos. Mentiras del diablo. Lo que quiere Satanás es que tú no conozcas las riquezas que tiene Jesucristo. Él te quiere sacar, querido hermano, del reino de los cielos. No te quiere dejar entrar directamente. No quiere que tú seas espiritual. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. En la segunda parte, después de este intervalo que voy a hacer en 5 minutos, voy a hablar de cómo vamos a pasar nosotros los cielos. Cómo vamos a hacer para irnos para arriba con el Señor. Pero todavía tengo algo mucho más importante que decirles, hermanos, que cómo tienen que estar preparados. Porque yo les hablé los otros días, ayer les hablé, cómo tenían que estar preparados los hombres para la venida de Jesús. Porque Jesús habló de su venida. Habló de que Él vendría nuevamente a buscar a la iglesia. Porque los discípulos le preguntaron, yo dice voy a venir inesperadamente. Los ángeles, cuando Jesús partía hacia los cielos, le dijeron a los discípulos, a este Jesús que vosotros habéis visto ir arriba a los cielos en esa nube, de esa misma manera Él vendrá. O sea que Jesús va a venir en las nubes, y en las nubes nos va a entrar a nosotros y nos va a llevar al cielo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pero dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. Ya acá dice claramente la palabra dice Jesús mismo, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos, dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Inesperadamente, hermanos queridos. Y no entendieron, dice, y la iglesia está ahora sin entendimiento. Por eso el Señor Jesucristo dice que revela el misterio de Él hacia sus santos apóstoles y profetas para que le demos el alimento. Porque Jesús dijo, y dejamos ayer en esta parte, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Queridos hermanos, dar el alimento a tiempo significa que cada día nosotros le vamos dando a la iglesia
un conocimiento espiritual y enseñándoles cómo tienen que estar para entrar en el reino de los cielos aquí en la tierra primeramente. Y después que estén aquí en el reino de los cielos aquí en la tierra, no se tienen que preocupar por cómo será la venida del Señor, porque ya vas a estar sabiendo, porque te va a ser revelado por el Espíritu Santo, de que tu nombre está anotado en el libro de la vida y que tú vas a viajar con el Señor al cielo. Pero Jesús, en todo el diálogo que le hizo cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre, describió todas estas cosas que la iglesia tiene que aprender. Jesús le dijo muchas cosas antes de decirle cómo será su venida. Van entendiendo, queridos hermanos, si leen la palabra de Dios, pónganse de rodillas, oren al Señor, dígale: Señor, revélame a mí cómo hago para entrar en el reino del cielo. Le hago caso a este predicador que tú has levantado, el Amato, que está en Argentina, en Córdoba, para que nosotros podamos estar preparados conforme a las palabras que este apóstol o profeta tuyo nos está hablando en esta hora. Quiero, Señor mío, ser un hombre que tenga revelación de tu Espíritu Santo. Quiero estar sentado a tu lado, Señor Jesús. Nosotros podemos dejar de hacer algunos quehaceres, hermanos, que no convienen y no son de utilidad en nuestras vidas, dejar de preocuparnos por muchas cosas y ponernos una hora a velar juntamente con el Señor para llegar al conocimiento de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, para que conozcamos. Todos se creen que estas riquezas son materiales, riquezas de este mundo, pero no son riquezas de este mundo, hermano. El reino de los cielos que nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra tiene un vallado, hermanos queridos. Cuando nosotros entramos en el reino de los cielos, nosotros conocemos a Jesucristo y nos es revelado por el Espíritu Santo cuál es la función que nosotros cumplimos como miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Él, la iglesia. Son muchos miembros que tiene el cuerpo, decía Pablo. Uno es el brazo, el otro el ojo. No pueden todos ser brazos, no todos pueden ser ojos. Muchos quieren ser todo boca. Ninguno quiere ser oído para oír. Siempre quieren hablar, pero no escuchan. Dice que María se puso a escuchar a los pies de Jesucristo, lo que Jesús le decía. Y Marta estaba ocupada en los quehaceres. No tenía tiempo para sentarse a escuchar al Señor. Así está la iglesia hoy. Así dice el Señor que está la iglesia hoy. Por eso es necesario que nosotros prediquemos esta palabra y llevemos este alimento a tiempo a la iglesia, para que la iglesia esté preparada para poder volar al cielo con el Señor. Hoy le voy a predicar, le voy a anunciar en parte lo que me ha sido revelado por el Espíritu Santo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo será nuestra vida en Cristo Jesús, cómo será que nosotros viajaremos con el Señor, cuál es el impedimento para que nosotros no podamos viajar al cielo con el Señor. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queridos hermanos, voy a poner unas alabanzas para que se sigan deleitando en el Señor y el Espíritu Santo les revele cuál sea las riquezas a las que nosotros tenemos acceso por medio de Jesucristo nuestro Señor. Acceso. Bendito sea nuestro Dios. Está muerto, Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y esta obra que el Espíritu Santo ha comenzado en nuestras vidas, queridos hermanos, no va a parar porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en ti, querido hermano. Y esta obra no va a parar y el Espíritu Santo no va a dejar de descender sobre toda la iglesia de Jesucristo. A aquellos hermanos que estén siendo fieles y prudentes delante de la presencia de nuestro Dios.
Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, bendito sea su Espíritu Santo. Él dice que vive en nuestros corazones y la obra que ha hecho Jesús en nuestras vidas no se va a detener, hermanos. Ahora tienes la oportunidad de reiniciar la obra que el Espíritu Santo ha empezado en tu vida, para que el Espíritu Santo concluya esa obra preciosa y poderosa que comenzó con tu salvación, querido hermano. Debemos ir creciendo en fe, creciendo en conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, conociendo las riquezas en gloria que tiene nuestro amado Señor Jesucristo para con todos nosotros, los hijos de Dios que estamos viviendo en el reino de los cielos. Y a aquellos que aún no han entrado en el reino de los cielos, porque aún están viviendo conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne o escuchando a espíritus mentirosos por boca de esos falsos profetas que el enemigo, el diablo, ha levantado para turbar y no dejarte entrar en el reino de los cielos. Ahora, querido hermano, ponte a los pies de Jesucristo y ponte a escucharlo al Señor y a velar en el Señor, y el Espíritu Santo seguirá haciendo la obra, y esta obra no va a parar, decía ese precioso coro de alabanza, porque es el Espíritu Santo que ha engendrado a Jesucristo en tu corazón. Así como Jesús fue engendrado en María la Virgen, así es Jesucristo engendra a Jesús, te va a engendrar en tu corazón. El Espíritu Santo engendra a Jesús en tu corazón y no va a parar esa obra, porque Cristo quiere ser el Señor de tu corazón, no tan solamente tu Salvador, sino tu Señor, para que tú puedas estar preparado para ese día en que Él ha de venir. Él dijo claramente: yo vendré como ladrón en la noche, inesperadamente será mi venida. Tienes que velar, tienes que creer en el Señor, y esta obra que el Espíritu ha empezado en tu vida, esa obra no va a parar, querido hermano. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y viendo cómo es la venida de Jesús en las nubes, cómo se manifestará el Señor, qué es lo que pasará en nuestras vidas hasta que el Señor aparezca en las nubes, cómo debemos nosotros estar preparados. Y suponte que tu vida el Señor la corte de la tierra, ¿dónde vas a ir a parar, querido hermano? ¿Cómo está tu corazón preparado para que el Señor, cuando tú seas acortado de este cuerpo, porque dice que el cuerpo al polvo volverá, porque fue hecho del polvo de la tierra, pero el espíritu y el alma irán a la presencia de Dios, porque fueron dados por la boca de Jehová. Él sopló aliento de vida en ti, y ese aliento de vida vuelve a Él, si tu corazón está confirmado en Él, si tu corazón está confirmado en Jesús. Si Jesús vive en tu corazón, cuando Él te corte de esta tierra, vas a ir al seno de Abraham, querido hermano. Pero los que quedemos hasta el fin, cuando Jesús venga como ladrón en la noche, nosotros vamos a ser transportados en las nubes. Dice así la palabra de Dios, Mateo 24, versículo 47. Cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos de que Él iba a venir inesperadamente. Primeramente, Jesús les habló de las señales que serían dadas a la iglesia, que se quedaría en la tribulación y en la gran tribulación, porque no fueron con Él cuando Él vino inesperadamente. Esas señales podrán ver los hombres, que vamos a predicar más adelante, cómo son las señales para la iglesia que se quede. Pero la que se va con Él, dice así el Señor. Versículo 47 de Mateo 24. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá al siervo fiel que lo haya haciendo bienes a su pueblo, ese que le esté alimentando su pueblo. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado, dijo Jesús, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús los va a poner a los siervos que sean fieles y prudentes y que estén dándole el alimento a la iglesia de él, a su cuerpo, alimentando su cuerpo para que vaya creciendo espiritualmente y estén preparados para cuando venga el Hijo del Hombre, que no sabe nadie a qué hora de venir. De cierto digo que lo pondré sobre todos sus bienes, lo pondrá. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Jesús nos va a poner sobre todos sus bienes. ¿Y cuáles son los bienes de que Jesús hablaba? De que iba a poner a estos siervos que estén dándole el alimento a la iglesia. Son los bienes, queridos hermanos, inescrutables que dice el Espíritu Santo. Esos bienes que son los que están escondidos en Cristo Jesús. Esos bienes que debemos conocer nosotros, pero por la revelación del Espíritu. Esos bienes donde nosotros vamos a ir a servir al Señor van a ser sobre todos los bienes que Jesús tenga en este mundo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso va en la parte de cuando venga el reino milenial. Cuando venga el reino milenial, Jesucristo va a poner a estos siervos que le han estado sirviendo al Señor, preparando a la iglesia, preparando a los hermanos, para cuando Él venga se los puede llevar al cielo en las nubes. Esos siervos que están siendo fieles y prudentes, dice que van a ser los siervos que van a estar en el reino milenial gobernando sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre la ciudad de la tierra. Jesús va a estar presente aquí en la tierra, en el reino milenial. La ciudad santa de Jerusalén va a estar suspendida en el aire sobre la tierra a una distancia que la puedan ver todos los hombres. Y aquí en la tierra, queridos hermanos, van a estar todos los siervos trabajando en la obra que Jesús va a poner aquí en la tierra en el reino milenial. Ese es otro misterio que revela el Espíritu Santo, el corazón de aquellos siervos que son entendidos, fieles y prudentes, abnegados, que pueden estar velando una hora con el Señor. Aquellos que se sientan a los pies de Jesucristo para escucharle a Él. O sea, aquellos que están leyendo la palabra de Dios, interiorizándose de lo que Jesucristo está hablando a cada uno conforme a la palabra de Dios y revelándole por el Espíritu Santo. Esos bienes de lo que habla Jesús aquí es en el reino milenial, queridos hermanos. Y después va a ser pasada toda la gente que haya sido multiplicada aquí por 1000 años sobre la tierra, cuando Jesús esté reinando por 1000 años y Satanás sea atado y metido en un foso ahí tapado con una gran piedra, que eso va a ser por ahí por el lado de donde está el Triángulo de las Bermudas, que ahí hay un demonio inmundo ahí dentro del Triángulo de las Bermudas, que está atado ese demonio, que ese demonio va a salir a la superficie en el tiempo estipulado por Dios. Pero mientras tanto está haciendo algunos estragos con los barcos, con los aviones en el Triángulo de las Bermudas. Eso es algo de lo que voy a hablar próximamente, queridos hermanos. Esas son las riquezas inescrutables de Cristo Jesús que nos revela el Espíritu Santo a nosotros, sus siervos, los apóstoles y profetas de Él, santos de Jesús. Santo significa estar apartado completamente para Dios. Ya las cosas de este mundo, esas distracciones ya no son parte de nuestro diario vivir, sino que esas cosas pasaron, porque nosotros hemos sido llamados por el Espíritu Santo para preparar a la iglesia para su pronta venida. De cierto os digo, dice el Señor, sobre todos sus bienes lo pondrá. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dícese el Señor así también: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, siempre va a haber siervos malos dentro de la iglesia, que como ven que el Señor no viene, y que muchos predicadores dicen que viene en cualquier momento, y Él no viene hace ya 2014 años, dijo Él, vuelvo pronto, en breve vuelvo a vosotros. Ya vuelvo, le dice Jesús, no se apresuren, no se turben,
Porque ya vengo, dice, hace 2014 años que Él dijo eso. Y nosotros siempre estamos predicando que Él viene en cualquier momento. Porque así dice la palabra del Señor, que nadie sabe la hora, ni el tiempo, ni el día. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de aquel que es fiel y verdadero, que es Jesucristo nuestro Señor. Él dice que va a haber siervos malos, que van a dejar de alimentar a la iglesia, que van a autoalimentar, pero no van a alimentar a la iglesia. Y eso es lo que está pasando con muchos siervos que están dejando de alimentar a la iglesia. Están dejando de preparar a la iglesia para la venida de Jesucristo. Ellos se están autoalimentando y se están autosirviendo de las iglesias. Son siervos malos, dice el Jesús. Sí, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús te estaba diciendo claramente que va a haber congregaciones donde los siervos no le van a dar el alimento espiritual a los hermanos. No le van a dar, no lo van a sacar de la leche. Lo va a tener siempre dándole leche. Lo va a tener siempre como hermanos carnales. No le va a importar la disensión, no le va a importar los celos, no le va a importar la gritería, no le va a importar la vestimenta que tengan tanto los varones como las mujeres dentro de la congregación. Ese siervo malo que va a permitir todas las cosas. Ese siervo malo no va a poder predicarle a la iglesia, no la va a poder edificar para la venida del Señor, porque se va a poner a gozarse de todos los bienes que están en esta tierra. Va a comenzar a golpearlo. Dice, golpearlo significa sacarle el dinero que los hermanos han ganado con el esfuerzo de su cuerpo, el sudor de su frente. Dice que nosotros debemos ganar el dinero, el sustento, con el sudor de nuestra frente. Eso fue por causa de Eva y de Adán, que pecaron. Entonces Dios maldijo y dijo que la mujer va a tener grandes dolores en su parto. Grandes dolores en su parto. Antes no había dolor en el parto. Eva no tuvo dolores de parto. Pero por causa del pecado que cometió Eva, nosotros tenemos ahora esa herencia. Esa herencia que dijo Jesús, dijo que la tierra produciría espinos. O sea, eso significa que va a haber hombres contrarios a la voluntad de Dios que nos van a acosar día a día, hermanos queridos. Hay muchos siervos inconscientes, siervos que no le interesan el rebaño, siervos que son asalariados, dijo Jesús, que no le importa las ovejas, que cuando ve venir el lobo, él se dispara, se hace a un lado y el lobo viene y dispersa y hiere a las ovejas. Esos siervos malos están llenos ahora en la iglesia, porque como saben ellos que se dice Jesús viene ya, Jesús viene ya, Jesús viene pronto, Jesús viene en la nube, están las señales y todo eso, y ellos dicen no viene. Entonces me dedico yo a andar a vivir la vida aquí en la tierra. Me dedico a imponerle diezmos y ofrendas y carga a los hermanos. Total, Jesús no viene, dice. ¿Para qué me voy a predicar? Esos son siervos malos. ¿Para qué me voy a preocupar por la iglesia si Jesús no viene todavía? Y ellos ven que pasan 10 años y Jesús no viene. Y los hermanos están siempre tomando leche, nunca comiendo la papilla, nunca comenzando a comer la carnecita que nosotros le damos a los niños cuando llegan a una cierta edad. Con 1 año los niños siguen comiendo leche. Pero después que pase el año ya empezamos a darle la papilla hasta que llegan los 2 años que comen carnecita picada. Y después comienzan a comer ya un poquito de alimento un poquito más sólido a medida que van creciendo los niños. Así son todos los que son llamados al reino de los cielos. Primeramente la leche, pero por un lapso de tiempo, queridos hermanos. Por 1 año, 1 año y medio pueden tomar leche. Pero después tienen que comenzar a comer ya la papilla y a comer un poquito de alimento sólido, hermanos queridos. Por eso dice que esos siervos malos no le dan el alimento y comienzan a golpear a los hermanos, golpearlos con palabras, golpearlos con actitudes, no importándoles. ¿Y sabe qué? La gente se agolpa detrás de esos que son malos, que no le dan a los hermanos lo que ellos necesitan.
no le dan lo espiritual. Como le dan lisonjas, le dan bienestares, lo hacen entrar por la puerta ancha, la gente, los hermanos van confiados, pensando que ese siervo mira la cantidad de personas que tiene dentro de la congregación, pero no los lleva por el camino estrecho, hermanos queridos, no los hace entrar por la puerta angosta, los hace entrar por la parte ancha. Eso es lo que Jesús quiso decir. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos. O sea, a vivir la vida conforme a este mundo, hermano, gozándose de los viajes, gozándose de los autos nuevos, los carros nuevos, de varias viviendas, de viajes para aquí, para allá, trajes, oro y todos los bienes materiales de este mundo. ¿A qué costa lo hacen esto? A costa de los hermanos. A costa de los hermanos que trabajan para llevarle las ofrendas, para hacer suntuosos templos, y hay muchos hermanos que pasan hambre y van a pie a la iglesia y viven en rancho, pero tienen que llevar ofrenda y diezmo para que se hagan templos enormes, para que se hagan catedrales de cristal, como le quitó el diablo a Dante Gebel, un falso profeta. Esas cosas, hermanos, no son las que el Espíritu Santo ha preparado para la iglesia. Esas cosas son las que los siervos malos, perversos, están trayendo sobre la iglesia. Por eso nosotros debemos conocer lo que Jesús dijo que pasaría antes de que Él venga. Y eso está pasando, queridos hermanos, que estos siervos son unos atorrantes que empiezan a golpear a los consiervos. Los consiervos somos nosotros, los pastores que predicamos del reino de los cielos, los que nosotros predicamos sobre cómo ejercer dominio sobre la naturaleza, cómo ejercer dominio sobre nuestro cuerpo, sobre la enfermedad, sobre las ataduras, sobre todo lo que es trabas y oposiciones. Nosotros ejercemos poder, queridos hermanos, de dominio propio en nuestras vidas. Entonces estos empiezan a golpearnos a nosotros porque nosotros decimos que Jesús viene pronto, que debemos estar preparados para su venida. Pero estos siervos malos como Dante Gebel, Rick Warren, Benny Hinn, Maldonado, un montón de estos que andan por el mundo solamente por el dinero, y diciendo que nosotros somos los aleluya, que siempre andemos diciendo que Jesús viene y Jesús no viene nada. Como lo criticaron a Gigi Ávila durante toda su vida. Gigi Ávila en todo su ministerio dijo que Jesús viene en cualquier momento, hermano. Estate preparado. Pero no se trataba de que Jesús supiera, que Gigi Ávila supiera que Jesús iba a venir en tal y cual momento, sino que tenías que estar preparado, hermano, porque cuando Dios decida quitarte del mundo de los vivientes, de aquí de la tierra, tú te has preparado para volar con los ángeles ahí al seno de Abraham, porque Dios va a enviar un ángel para llevarte al seno de Abraham el día que Dios decida cortarte de la tierra. Por eso Gigi Ávila decía, Jesús viene ya, Jesús viene pronto, prepárate, hermano, deja de andar en las cosas de este mundo. Así decía el Gigi Ávila constantemente, y se le burlaban al hermano Gigi, porque dice, te está diciendo todos los días que Jesús viene y Jesús no viene nada. Pero lo que escucharon a Gigi Ávila y hicieron como María, que se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús decía, aquellos que se dedicaron a leer las Escrituras y a entender por el Espíritu Santo cuál sean las riquezas de Cristo, esos cuando fueron cortados de la tierra, se fueron al cielo, y muchos de los hermanos estarán con Gigi Ávila ahora allí en el cielo, gozándose y esperando de que Jesús se manifieste para que lleve a toda la iglesia para que se celebren las bodas. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Hace como 20 años yo tuve un sueño, queridos hermanos, del Espíritu Santo. Fui trasladado al cielo, fui trasladado al salón del trono de Dios. Allí hay una mesa preparada cuya en la esquina principal estaba Jesús sentado, y la mesa era tan larga como es largo la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, que tiene 2000 kilómetros de largo. Imagínense, el salón del trono tiene esa distancia porque atraviesa toda la ciudad, y
todos van a ir al Salón del Trono el día de que sean celebradas las bodas del Cordero. Y el Señor me mostraba, porque yo andaba por allí, por el cielo, por el Salón del Trono, y el Señor me mostraba dónde iba a estar sentado Gigi Ávila, cerca de Jesús, pero él iba a ser columna en el templo de Dios. Así dice la palabra del Señor, y bendito sea el Espíritu Santo que está cayendo ahora con poder, queridos hermanos, sobre todos los hermanos que están escuchando esta palabra. Gigi Ávila va a estar como columna en el templo de Dios. Eso me mostró el Espíritu Santo cuando fui llevado al cielo y pude ver el Salón del Trono, la mesa puesta, las sillas en cada lugar y cuál era el lugar que iba a ocupar el hermano Gigi Ávila. Nunca tuve la oportunidad de poderle comunicar al hermano Gigi Ávila lo que el Señor me había mostrado. Quise comunicarme con algunos de los siervos que están al lado del hermano Gigi Ávila, pero fue inútil. No dejaron nunca que el hermano Gigi conociera lo que el Señor me había mostrado. Durante 20 años, hermanos queridos, llevo esto en mi corazón. Es la primera vez que lo estoy contando al aire, hermanos queridos. Yo estuve en el Salón del Trono y pude ver la mesa puesta, hermanos. ¿Y dónde están las columnas puestas, hermano, en el templo del Señor? Son columnas, dice, que nunca más van a salir del templo. Van a estar en la presencia de Dios. Son los que sostienen el templo del Señor. El Señor los pone como columna en el templo. Y columna sostiene el templo, queridos hermanos. Siempre que nosotros hacemos una habitación grande, tenemos que poner columnas para que sostengan el templo. Gigi Ávila ha sido una columna aquí en la tierra, en el templo que hay en el reino de los cielos, aquí en la tierra, hermanos. Por eso cuando Gigi fue allá al cielo, cuando el Señor lo iba a llevar al cielo, el Señor lo pone como columna en el templo de Dios, porque Gigi fue fiel al Señor. Siempre Gigi estaba preparando a los hombres para la venida de Jesús, pero él le estaba diciendo que tenían que estar preparados, y todos estaban preparados esperando la venida del Señor, y el Señor no vino, pero en el momento que Dios decidió cortar de la tierra a los hermanos, los llevaron los ángeles a la presencia de Abraham, al reino de los cielos, al paraíso. Porque todo lo que se hizo en la tierra, hermanos queridos, todo lo que hay en la tierra es una copia de lo que hay en el cielo. En el cielo está el paraíso real de Dios. En el cielo está el arca real del Señor. En el cielo están los panes, la mesa de los panes de la proposición. En el cielo está todo lo que el Señor quiere, ha hecho acá en la tierra. Está en un lugar, queridos hermanos, en un cubículo está el maná que el Señor les envió a los judíos cuando iban cruzando el desierto. En el cielo está todo, hermanos queridos, lo original que Dios permitió que se haga copia aquí en la tierra. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Allí en los cielos está el árbol de la vida. El árbol que Dios puso aquí en el huerto del Edén. Y ese paraíso que Dios hizo en la tierra para que viva Adán y Eva es una copia de lo que está arriba en el cielo, hermano. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y allí está el árbol de la vida. Dios tuvo que poner unos querubines y unas espadas que dieran vuelta alrededor del paraíso aquí en la tierra para que los hombres no alarguen la mano y tomen del fruto del árbol y coman y vivan para siempre. Bendito sea el precioso nombre de Jesús, hasta que Dios inundó toda la tierra y se terminó todas estas cosas, queridos hermanos. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, hermanos queridos, que nosotros debemos conocer el reino de los cielos, ser unos siervos fieles y prudentes, no como estos siervos que hoy no preparan a los hermanos para la venida del Señor, porque ellos dicen, el Señor no viene. Pero nosotros debemos preparar a la iglesia para cuando Dios decida cortar de la tierra a los hermanos, vayan al seno de Abraham. Tenemos que preparar, por eso debemos ser siervos fieles. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, preparando a los hermanos para la venida de Jesús o para el desprendimiento de su cuerpo, porque dice que el cuerpo se queda aquí en la tierra,
es del polvo y del polvo quedará. Este cuerpo no puede ir, ni carne ni sangre puede traspasar los cielos y los cielos de los cielos. Solamente el cuerpo transformado a la imagen de Jesucristo, como es el cuerpo del Señor, que tiene poder para trasladarse desde la tierra al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros podemos ir al cielo, ser trasladado al cielo cuando el Señor lo dispone. En un abrir y cerrar de ojos estamos allí en la presencia de Dios. Y allí el Señor nos da el maná escondido que Él tiene. El maná escondido es sabiduría, queridos hermanos, para los santos apóstoles y profetas que son conforme al corazón de Dios, como lo era David. David era conforme al corazón de Dios. Y David pudo profetizar de las cosas que él vio en el cielo, hermano. Porque David con sus salmos, él profetizaba lo que el Señor le daba de visión para que él pueda transmitirlo mediante los salmos y esa palabra permanezca para siempre. Porque todas las palabras que están en la Biblia permanecen para siempre. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Santo es el Señor. Glorioso es nuestro Señor. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ver cómo son los siervos, qué nos están predicando, qué es el alimento que nos están dando, hermanos, qué nos dicen que debemos buscar nosotros. Si son las cosas de la tierra, ese es siervo malo. Si dice que tenemos que buscar las cosas de la tierra, es siervo malo. Ahora, si nos dice que nosotros debemos ser espirituales y debemos buscar el reino de los cielos y su justicia, entonces es siervo fiel y prudente. Pero tengamos cuidado, queridos hermanos, porque hay muchos siervos malos que están en las iglesias que no enseñan al pueblo para prepararse para la venida del Señor. Puede ser, hermano, que la venida del Señor signifique el ser cortados de la tierra. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Porque el Señor envía su ángel para que nosotros volemos con Él y vayamos al seno de Abraham, y allí nos recibe Abraham y estamos en el paraíso. El paraíso que Dios había preparado para Adán y Eva. Lo tiene preparado para todos los santos desde hace 2014 años que están esperando a Jesucristo para que éste termine de completar el número de los escogidos, de los que van a vivir en la ciudad santa, la Jerusalén de Asia. Jesús tiene el tiempo estipulado en su solo poder para saber la cantidad de personas que van a ser las que van a componer la iglesia del Señor, el número de los escogidos. Y Juan vio el número de los escogidos del Señor, que son millones de millones. O sea que son una cantidad impresionante de hombres y mujeres que ya muchos están en el cielo desde hace 2014 años, allí en el paraíso que Dios tiene en el cielo, a donde nosotros vamos a ir, hermanos queridos, al seno de Abraham, si el Señor no viene a buscarnos en las nubes. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Tenemos la promesa que le hizo Jesús mediante los ángeles, que decían que nosotros vamos a ser elevados al cielo en una nube justamente como Jesús fue levantado en los cielos de esa manera. ¿Qué estáis viendo a los cielos?, le dijeron los ángeles a los discípulos. Así como este Jesús fue levantado arriba al cielo y se sentará a la diestra de Dios Padre en su trono en el tercer cielo, así también vosotros seréis levantados y así también vendrá Él en las nubes a buscarlos a ustedes. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pero ninguno de ellos pudo viajar en una nube, sino que Dios cortó de la tierra sus vidas y los llevó con un ángel al seno de Abraham. Todos están allá. Los 12 apóstoles tienen el favor de Dios, la bienaventuranza del Señor, de ser escalones en el templo de Dios, escalones de la gran ciudad. Y las 12 tribus de Israel, que son 12 perlas las puertas, está escrito el nombre de cada uno de las 12 tribus de Israel.
Por allí vamos a entrar nosotros a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba. Fuera de la ciudad está todo el paraíso de Dios, donde está Abraham, el amigo del Señor, está allí recibiendo a todos aquellos que son salvos, hermanos queridos, los que se han preparado para vivir en el cielo, aquellos que han estado en el reino de los cielos, aquellos que conocen la riqueza de Jesucristo, aquellos que como María se sentaron a escuchar al Señor y a prepararse para la venida, porque dice el Señor, yo te resucitaré en el tiempo postrero. Después vendrá la resurrección de nuestros cuerpos de aquí de la tierra. Bendito sea, porque el cuerpo nuestro ha quedado aquí en la tierra y se ha hecho polvo, pero Jesús dice que va a resucitar nuestro cuerpo. Imagínate la cantidad de años que hace que nuestros cuerpos están inmersos en la tierra, mezclados con la tierra. Y todo eso van a ser juntado, todas nuestras partes de nuestro cuerpo, por más que lo esparzas en el aire, lo tires en el mar, dice que el mar devolverá a los muertos que en ello hay. Por más que donde sea que no esté nuestro cuerpo muerto, allí va a ser resucitado después de la tribulación. Después de la gran tribulación, allí van a ser resucitados todos aquellos que fueron muertos antes de que Jesús los llevara. O en las nubes cuando Él venga ahora, o después de la gran tribulación. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros, dice el Señor, debemos estar preparados para estar con Él en el reino de los cielos. Y así Él nos va a tomar a sí mismo. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 25. Bueno, dice claramente en Mateo 24, en 51, de los siervos a aquellos que dicen que el Señor se tarda, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el infierno que está preparado para todos aquellos que no han sido siervos fieles al Señor, que han vivido para su carne, que han vivido para los deleites de este mundo, que han vivido engañando al pueblo de Dios. Imagínate para aquellos que han sido los falsos profetas. Imagínate para aquellos que estén practicando el ocultismo en esta hora. Aquellos que están cazando almas al vuelo. Que cosen vendas mágicas para atrapar el alma de los hermanos que andan infragantes por los cielos. Yo les dije claramente ayer que cuando nosotros dormimos, nuestra alma sale y divaga por los aires. Pero Dios los guarda, dice, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero están esos que cosen vendas mágicas para atrapar el alma nuestra que anda en el aire, querido hermano. Dice el Señor que Él nos va a guardar de todo eso. Pero debemos nosotros ser espirituales. Estar confiados que Jesús vive en nuestro corazón. Estar confiados que tenemos que saber si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo sabes tú que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta que yo le hago al pueblo de Dios. ¿Cómo sabes tú? Es una pregunta muy simple. Pero dice Jesús que el que no se halló inscrito en su nombre en el libro de la vida, no tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. No tendrá parte allá arriba. Porque todos van a ser resucitados y se van a presentar delante del trono de Dios. Y allí van a estar aquellos que van directamente al lago de fuego, dicen, Señor, ¿qué hice yo? Sí. Y bueno, acá está, dice, Amato te predicó el Evangelio y tú ¿qué hiciste? No le hiciste caso. Te predicó el Amato y te predicaron cuántos amatos que hay por toda la tierra que Jesús tiene como siervos fieles. ¿Y tú qué hiciste? Hiciste conforme a tu propio corazón y no conforme a la palabra que te fue predicada. Entonces vas a ir al infierno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y vas a tener un juicio. Y vas a tener oportunidad de hacer tu descargo. Pero va a ser tarde. Porque Él te va a mostrar que se te predicó el Evangelio. Y que tú no abriste el corazón, no te sentaste a los pies de Jesucristo para oír lo que Él tenía que decirte. Cuando nosotros estamos predicando esta palabra, estamos predicando la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones para hacer que los hermanos se vuelvan de los deseos de la carne, se vuelvan de la voluntad de su carne,
se vuelvan de la voluntad de sus pensamientos y se sienten a los pies de Jesucristo para escuchar esta palabra poderosa que te va a salvar, hermano. Esta palabra te puede salvar y esta palabra te va a condenar, dice el Señor. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La palabra que tú escuchas te va a salvar. Y la palabra que tú escuches te puede condenar porque no abriste el corazón para creer en esta palabra. Porque esta palabra que estamos predicando viene de la misma presencia de Dios. El Espíritu Santo nos revela a nosotros cuál sea el alimento que los hombres tienen que tener, cómo debemos preparar a la iglesia para la venida de Jesucristo. Cómo preparamos a la iglesia, porque si el Señor no viene, nosotros somos cortados de la tierra, porque no nos va a dejar el Señor 200, 300 años viviendo en la tierra para ver si nosotros nos decidimos a sentarnos a sus pies para escucharlo. El Señor te predica la palabra mediante sus siervos. En toda la tierra hay siervos de Dios. Hay siervos fieles que están predicando la sana doctrina, preparando al pueblo para la venida del Señor. Y hay siervos malos que se toman de las riquezas de los hermanos, que tienen a los hermanos sometidos a ellos para sacar bienes materiales de los hermanos y para robarle la gloria. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Por eso dice el Señor que a esos siervos malos el Señor los castigará duramente. No tanto como lo va a castigar a los mundanos o a los ocultistas, sino el siervo malo que Jesús puso, y ese agarró y como vio que tardaba el Señor, se puso a vivir opíperamente, a vivir una vida loca, como dice, a vivir conforme a su propia carne, conforme a los pensamientos de su carne, conforme a la voluntad de su carne, porque la carne tiene espíritu y tiene voluntad, queridos hermanos, y arrastra al hombre para que vaya a hacer concupiscencias, para que vaya a hacer todo lo malo delante del Señor, para que no edifiquen al pueblo de Dios. Siervo malo, dice. El Señor lo va a castigar duramente y lo va a poner con los hipócritas. Hay un lugar en los cielos, hay un lugar en el infierno, digo, donde están puestos todos aquellos que son sembradores de terror, dice. Son aquellos presidentes y aquellos ministros que se dedican a hacer guerra, que siembran terror por la tierra. Hay un lugar predestinado para eso. Y ahí esos son hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Porque le dicen algo al pueblo y le someten al pueblo a que les paguen impuestos y todo lo demás, y ellos con ese dinero, en vez de paliar la situación de los pobres, se ponen a hacer guerra. Esos son hipócritas, porque dicen que van a recoger los impuestos para que vuelvan al pueblo, y son mentiras. Se roban el dinero y aparte se ponen a hacer guerra. Esos son sembradores de terror. Allí van a ir a parar todos aquellos siervos malos. Ya vamos a predicar de esto también, queridos hermanos, de aquellas personas que son sembradores de terror. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y van a estar destinados en un lugar en el infierno. Va a haber un lugar especial para todos esos. Y allí van a ser puestos los siervos malos, que el Señor va a castigar duramente, igual que va a castigar a esos sembradores de terror. A aquellos que teniendo la oportunidad, porque están sacando grandes sumas de dinero de los impuestos de los hermanos, de la gente en toda la tierra, esos que tienen la oportunidad de hacer el bien, de paliar el hambre de la gente en el mundo, se malgastan los dineros sembrando terror, queriendo ser potencias en el mundo para tratar de dominar a otras naciones y ponerlas debajo de sus pies. Deciden las guerras, hermanos queridos. Eso van a ser duramente castigados, peor que todos los otros, hermanos. Porque teniendo la oportunidad de administrar países enteros, ellos en vez de administrar para paliar el hambre y la necesidad de los más pobres, se enriquecen ellos y ponen a los hermanos con muchas cargas y envían a la guerra a los hermanos.
son sembradores de terror, porque siembran el terror entre el pueblo. El pueblo argentino tiene muchas gentes hambrientas. ¿Y qué es lo que hacen los presidentes, los administradores? Que la gente mal vota en este país y en todos los países de la tierra. ¿Qué es lo que hacen esto? Se llenan los bolsillos ellos y agachan y a nosotros nos apalean, hermanos queridos. Y no están saciando el hambre de los hermanos nuestros que tienen hambre sobre la tierra. Y para eso nosotros pagamos los impuestos, para que el que tenga menos, ese pueda recibir de nosotros que tenemos más. Esa es la cuestión que hay en los gobernantes. Nosotros pagamos impuestos para que nuestros impuestos vayan con alimentos a esas personas y a esos niños que pasan hambre en toda la tierra. Pero ¿qué hacen ellos? Malgastan el dinero. Se quedan con nuestro dinero y encima siembran el terror entre la gente pobre porque están aterrorizados por el hambre, querido hermano. Por ese espíritu inmundo de hambre, espíritu de miseria que estos gobernantes no quieren paliar. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esos tienen un lugar predestinado en el infierno. Y allí van a ir a parar los siervos malos. Esos que no se dedican a preparar a la iglesia espiritualmente. Porque la iglesia tiene que estar preparada espiritualmente, no comercialmente. Porque ni carne ni sangre la da el reino de los cielos, sino a aquellos que hacen la voluntad de Dios, las gentes espirituales. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esos tolerantes de todas las hipocresías que hay sobre la tierra, sembradores de terror, hipócritas, ellos tendrán su lugar. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí van a estar todos estos que van a ser enviados, porque estos no se arrepienten, no quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso que Dios les envía, profetas y pastores. Pero ¿qué hacen los pastores? Son livianos para predicar este evangelio. No predican este evangelio con poder, no le hacen ver a esos gobernantes lo que Dios quiere que hagan. Ni tampoco le dicen cuál es el lugar que van a ocupar cuando dejen este mundo. Porque todos dejan este mundo, querido hermano. La carne queda aquí, pero el espíritu vuelve a Dios. Y Dios decide dónde ponerlo. Si en el paraíso que Él tiene preparado en el cielo o si en el infierno. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. El terror se siembra, hermano, cuando los gobernantes de este mundo hacen que las poblaciones tengan hambre. El terror se siembra cuando los gobernantes de este mundo hacen guerra con otras naciones. Eso es sembrar el terror sobre la tierra, hermanos queridos. Y estos tendrán su pago. Mañana vamos a hablar de quiénes serán los hermanos que van a ir con el Señor. ¿Cómo va a venir el Señor inesperadamente? ¿Cuáles son los que van a ser los que van a ir con el Señor? ¿Cuál va a ser nuestro medio de transporte para irnos con el Señor? Si nos toca irnos a nosotros con el Señor. Y si no, queridos hermanos, edifícate con esta palabra, porque cuando dejes este mundo, la tierra de los vivientes, como decía David, entonces vas a ir con un ángel al cielo. Pero si tú no te has preparado, hermano, vas a ser enviado directamente al infierno. Y dice el Señor que muchos caen en el infierno diariamente. ¿Por qué? Porque no entran por la puerta angosta, hermano, sino que estos siervos malos están llevando a la gente para que entren por la puerta ancha. Y ellos mismos serán enviados al infierno. Pero nosotros tenemos la aseveración del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para sacar a estos hermanos que están entrando por la puerta ancha, indicarles cuál es la puerta angosta, mostrárselas, hermanos, y hacerlos entrar a los empujones, si es posible, como decía el hermano de Jesús, Judas. Hay que hacerlos entrar a la fuerza, hermanos queridos. Y debemos apartarnos de aquellos que están contaminados con este mundo. Ni aún debemos tocar la ropa que ellos tienen puesta, hermanos, porque son contaminación demoníaca que tienen en su cuerpo. Porque no están haciendo la voluntad de Dios, sino que están haciendo la voluntad de ellos mismos. Porque se vuelven
del lugar donde los puso el Señor. Hay siervos malos, el Señor los puso en su obra, en su casa, pero ellos se volvieron malos, porque no atesoraron la palabra de Dios para soportar en los días malos sobre la tierra, sino que el diablo vino y los tentó con los bienes de esta tierra, los tentó con todas las juergas que hay en esta tierra. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Queridos hermanos, Dios los bendiga a cada uno de vosotros, los llene de sabiduría y conocimiento espiritual, puedan abrir los ojos del entendimiento. Pídanle al Señor que les envíe espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Jesucristo, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que nosotros podamos conocer las inescrutables riquezas que tiene Cristo Jesús, de la cual nosotros somos copartícipes, coherederos, y podemos utilizar todas esas riquezas en favor de los hermanos de la Iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Pongo unas alabanzas, queridos hermanos, y mañana vamos a ver cómo es la venida del Señor, cómo va a venir el Señor, qué va a pasar y quiénes van a ser los que se van a ir con Él, cuál va a ser nuestro medio de transporte para pasar al cielo si el Señor viene en estos días, queridos hermanos. Y si el Señor llegara a venir antes, nos vamos a encontrar en el cielo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y si no, mañana, si Dios quiere, estaré predicando con poder, con milagros, porque no tengo internet. Estoy usando las ondas de los aires bajo el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, porque así lo dispuso Dios desde el sábado pasado. El enemigo, el diablo, ha querido quitarme el aire para que yo no salga. Pero Dios me dio poder y autoridad para que yo pueda predicar este evangelio sin tener internet. Dígame usted cómo se hace eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas son las riquezas que Jesucristo tiene para nosotros. Esas que están ocultas, hermanos queridos, que nosotros las tenemos que conocer si nos sentamos a los pies de Él y nos ponemos a oír lo que Él dice. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dios los bendiga, queridos hermanos. Hasta mañana. Bendigo a la hermana de Efesio. Bendigo a todos los oyentes de la radio. No sé cuántos hay escuchando, porque no puedo prender la radio porque no tengo el internet. Pero puedo llevar esta palabra poderosa sin internet para todos ustedes, queridos hermanos, porque así Dios lo dispuso. Dios bendiga a todos mis hermanos, la hermana Efesia, a todos sus hijos, a toda su casa, y Dios les dé conforme a las peticiones de su corazón. Bendito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pongos unas alabanzas y le doy el aire a mi hermano. Fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen.